Hola amigos, mi nombre es Pablo, hermano en Cristo suyo. Amén. Es un gusto saludarle, estando yo aquí en mi departamento, junto a mi amada, junto a mi hijo. Queremos compartir con usted la palabra, la bendita, la poderosa Escritura, amén, que cambia vidas, que cambió mi vida, que cambiará su vida y que ya la cambió. Quisiera compartir una palabra que está ubicada en el libro de los Hechos, capítulo 19, en los primeros versículos. Amén. Pero antes de esto, le invito conmigo, por favor, a que podamos entrar en comunión. Amén. Cierre sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias por poder compartir a través de este clip y a través, Señor, de lo que ya ha estado sucediendo durante tiempo, que es la web. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos disponemos, Señor, a aprender de tu palabra. Enséñanos, Señor. Espíritu Santo, toma el control de nuestras vidas. Haz de mi lengua como pluma de escribiente, para poder escribir en los corazones de aquellos que me podrán ver, en el nombre de Jesús. Y tú puedas hablar a tu iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien. La palabra está ubicada, como lo dije anteriormente, en el libro de los Hechos, capítulo 19. Permítame leerla en el nombre de Jesús. Dice: aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y entonces le dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dejémoslo ahí. Claramente, así como a usted y a mí nos puede llamar la atención, en este libro de los Hechos, donde el Espíritu Santo se empieza a mover de una manera sobrenatural, amén. Cuando empezó esto de la iglesia de Jesucristo, entre comillas, de ahí vamos a hablar eso. Pero Apolos se acercó a ciertos discípulos que habían en Éfeso, discípulos, ya gente que había conocido a Cristo, había escuchado hablar de Cristo, de lo que padeció en la cruz, ¿verdad? Sin embargo, el apóstol Pablo hace una pregunta que deberíamos meditarla. Pablo les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ciertamente, cuando nosotros creemos, el Espíritu Santo viene y sella nuestras vidas. Pero estas personas, estos hermanos, estos discípulos, respondieron que ni siquiera sabían y ni siquiera habían oído si hay Espíritu Santo. ¿Qué importancia hablar en estos tiempos a la gente que cree sobre el Espíritu Santo? Porque realmente sin el Espíritu Santo no somos nada. Recuerda que lo que Dios anhela de nuestras vidas es que tengamos comunión con el Espíritu Santo, según lo leemos en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14, donde dice que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos vosotros, contigo, conmigo. Eso es lo que debemos tener, es comunión. Nosotros, nuestro mayor anhelo es ser día a día como Jesucristo. Y sin el Espíritu Santo no somos nada. Amén. Jesús, después del tercer día, resucitó y se le apareció a los discípulos. Y les cumplió algo que le había dicho a ellos antes de morir, sobre la persona del Espíritu Santo. Sobre la persona, entiéndame bien, porque es una persona, no es un poder, amén, porque un poder a usted no lo puede dirigir, un poder tampoco se puede contestar, es una persona al cual usted lo guía y me guía. ¿A qué? A que con todo nuestro ser podamos ser glorificados y podamos glorificar a Jesucristo. Es el único deseo, es el único anhelo del Espíritu Santo, poder
glorificar el nombre de Jesús. Él no se glorifica a sí mismo. La palabra dice que Él me glorificará, dijo Jesús. Amén. Entonces en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 22, hay una palabra que dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Después de que Jesús resucitó, se le apareció a los discípulos y sopló sobre ellos Espíritu Santo. Dijo: así como me envió el Padre. Dice en el versículo anterior, vamos a leerlo completo, capítulo 20, versículo 21. Dice: entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. O sea, ya le había dicho una vez, que es en el versículo 19. Dijo: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Pero basémonos en esta palabra que dijo: recibid el Espíritu Santo. Jesús sopló sobre sus vidas. Así cuando nosotros somos convencidos, porque el Espíritu Santo, antes de llegar a Cristo, Él convence, nos convence, tocó su vida, tocó mi vida, para que podamos llegar a Jesucristo. Amén. El Espíritu Santo ya estaba actuando en tu vida, en mi vida. Así como a lo mejor tú que no conoces de Cristo ya está actuando en tu vida. Amén. Entonces, así actuando, Jesús sopló Espíritu Santo sobre su vida. Y he aquí, hermano, no en el día de Pentecostés, sino he aquí, en este capítulo, donde empieza la iglesia. Muchos creen que empezó en el día del Pentecostés, o Pentecostés, como se diga. Pero la iglesia empezó aquí. ¿Por qué? Porque aquí vino la regeneración de los discípulos al nuevo pacto, después de la crucifixión y el resucitar de Cristo. Aquí empieza el nuevo pacto, el pacto que usted y yo tenemos, no el antiguo pacto. Amén. Sino que aquí empieza cuando el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas, porque es la labor de Él, cuando empieza a regenerar nuestra vida, nuestro ser, para llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Amén. La palabra dice: y sopló, que en el griego está escrito en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento tiene el mismo sentido cuando en el Génesis dice que y Dios sopló aliento de vida. Ese sopló es el mismo al cual se dirigió Jesús cuando sopló, y Él sopló Espíritu Santo. Cuando uno recibe a Cristo, viene un soplo, un sello. Entonces podemos decir que el Espíritu Santo estuvo antes que llegáramos a Cristo, porque nos hizo arrepentirnos. Podemos hablar del Espíritu Santo que está en nuestras vidas, pero en el día de Pentecostés dice la palabra que fue derramado sobre ellos. ¿Ven? Entonces aquí tenemos las tres partes del Espíritu Santo actuando en nuestras vidas, que es cuando nos lleva a Cristo, que es cuando nosotros conocemos a Cristo, y cuando Él se derrama sobre nuestras vidas. Esa es la influencia del Espíritu Santo que debemos tener hoy en día, la comunión. El Espíritu Santo no es que sea la tercera persona. Amén. Es Dios mismo actuando en su vida, actuando en mi vida. Pablo le pregunta a estos discípulos si recibieron al Espíritu Santo, y ellos decían que no los conocían. Mucha gente hoy en día no conoce el Espíritu Santo, no ha oído hablar del Espíritu Santo. Amén. Recuerden que Jesús fue elevado y hoy está a la diestra del Padre. Y el Espíritu Santo se mueve sobre nosotros hoy en día. Él es el que redarguye de pecado. Él es el que transforma tu vida, así como lo hizo con los apóstoles en la regeneración de sus vidas. Porque los apóstoles habían estado con Jesús, habían visto sus milagros, habían escuchado su palabra. Pero la regeneración vino cuando el Espíritu Santo entró en sus vidas. Amén. Y así como nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que entre en nuestras vidas, para que Él nos regenere para el nuevo pacto. Amén. Ese es el que regenera, el que cambia las circunstancias del antiguo al nuevo pacto. Es por el Espíritu Santo. Espero que me esté entendiendo. En la persona del Espíritu Santo hay importancia.
Uno de los pasajes que me llama la atención es cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Siempre se habla que el diablo lo tentó, que lo echó por la palabra, amén. Pero poca importancia le damos al que lo guió y él estuvo con él en el desierto, que es la persona del Espíritu Santo, que es aquella que está en su vida y quiere que usted tenga comunión con él, amén, para ayudarle a orar, ayudarle a ayunar, a interceder, a clamar, a gemir, amén. Es el Espíritu Santo, que así como estuvo con Jesús, quiere estar con usted, para que se cumpla la palabra. Cuando dijo Jesús, id por el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Amén. Con milagros, señales, prodigios. Así como pasó en la iglesia primitiva, con Pedro, con Juan. Amén. Y eso no pasa en este tiempo porque no conocemos a la persona del Espíritu Santo. Amén. En el libro de los Hechos vemos cuán claramente los apóstoles eran dirigidos, eran guiados, enseñados por el Espíritu Santo. Y eso es lo que nos falta a nosotros en este tiempo. Tener una comunión, una intimidad. Es todo. Es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Usted no diga más, y se lo digo sinceramente, Señor, en sus oraciones, ¿cómo puedo agradarte? Porque eso no le compete a usted, no me compete a mí. Es el Espíritu Santo en su vida y en mi vida, la que los va a llevar de nivel a nivel, de nivel a nivel, hasta la estatura del varón perfecto, para que nosotros tengamos la mente de Cristo, podamos mirar como Cristo, podamos hablar como Cristo, podamos echar demonios como Él lo hacía, enseñar. Amén. Eso es lo que quiere Dios en este tiempo. Amén. Tenemos que ser como las vírgenes prudentes, que ellas estaban llenitas. Amén. Y tenían de sobra. Ellas pudieron ver al dueño, al padre, al esposo, venir de ayer. ¿Por qué? Porque la luz, la llenura, hacía que tuvieran más visión. En cambio las otras no. Amén. Yo le quiero instar en este día y hacer la misma pregunta que le hizo Pablo a estos discípulos. ¿Conoce del Espíritu Santo? Si no, invítele a tomar control de su vida, de su alma, su espíritu, su mente, su consciente, su hablar, porque Él quiere hacer la obra en tu vida. Él quiere llevarte. ¿Tú quieres conocer más de Cristo? Él quiere llevarte a través de la palabra. Él quiere llevarte a través de sueños a conocer a tu Maestro, al Mesías, a Jesucristo de Nazaret, al que murió por ti en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día y hoy vive a la diestra del Dios Padre. Es el Espíritu Santo que nos ayudará, que nos consuela. Jesús dijo, os enviaré a otro consolador. O sea, Jesús ya era un consuelo, pero Él ahora está a la diestra del Padre, y que nos consuela en este tiempo es el Espíritu Santo, el que tiene que tomar control de tu vida, de tus negocios, de tus planes, de tu iglesia, de tu ministerio. Es el Espíritu Santo. Yo te invito a que podamos orar y decir al Espíritu Santo, entra en mi vida. Cierra tus ojos. Espíritu Santo, te pedimos perdón si te hemos defraudado, si te hemos entristecido, te hemos hecho doler, pero te pedimos, Espíritu Santo, en esta hora, que tú tomes el lugar que te corresponde en nuestras vidas. Haz de nuestras vidas unas vidas, Señor, que puedan glorificar a Jesucristo. Toma control de nuestra mente, de nuestro hablar, de nuestro respirar. Toma dominio absoluto y sé tú nuestro guía, nuestro ayudador, nuestro consolador. En el nombre de Jesús, ven sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.